La industria alimentaria utiliza múltiples formas para vender un producto o alimento y muchas marcas emplean un buen marketing e invierten bastante solo para posicionar su producto y así lograr buenas ventas. A la vez, lograr tener un mayor impacto en el mercado. Sin embargo, las etiquetas de estos productos o alimentos pueden ser engañosos, literalmente, debido a que puedes caer en la trampa de pensar que estás adquiriendo un producto o alimento con ciertas características, los cuales realmente no posee. Y por eso son engañosas, y si tú no conoces cómo interpretar estas etiquetas de estos productos o alimentos, puede que también te dejes llevar de lo que te quieren vender cuando en realidad es otra cosa de lo que está compuesto ese producto o alimento. Además, puedes encontrarte muchos productos que se encuentran en el área de lo saludable o en aquellas partes que son de mayor calidad, orgánico, de ese tipo, en el que solamente por colocarse en estas áreas te haces la idea de que es un producto bueno. Sin embargo, no es así. Y vemos algunos con ciertas particularidades que poseen, por ejemplo, muchos ingredientes, y a mayor cantidad de ingredientes, más procesado es ese alimento, por tanto, menos saludable. Así pues, vamos a hacer un ejercicio sencillo, donde vamos a evaluar la etiqueta de cualquier producto o alimento que tú tengas cerca de ti o disponible a la mano, de manera que puedas interpretar las etiquetas de estos productos o alimentos con tal de que tengas el conocimiento de identificar si es bueno o no. Te voy a explicar cómo interpretar estas etiquetas, lo que tienes que valorar para determinar si ese producto o alimento realmente es lo que dice, si es de calidad o baja calidad, y hasta si es lo que tú deseas o buscas para alimentarte o nutrirte. Así que busca ese producto o alimento y hagamos el ejercicio. Lo primero que tienes que identificar es la portada. ¿Qué es lo que te están vendiendo? Identifica el macro, si es un producto en el que se lo puedas encasillar más como alto en proteína, o sea, el macronutriente, si es un carbohidrato, para qué te sirve, si es como una merienda o un alimento per se para tú preparar una de tus comidas. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, basándote en lo que es, ya entonces mira cuáles son los rasgos que se destacan en ese producto. Si tiene algún tipo de sello o grado de calidad que identifique que es un producto, por ejemplo, libre de grasa o cero grasa trans o saturada, cero en azúcar, que tenga certificaciones de libre de ciertos alérgenos como libre de gluten o libre de soya, de nueces. Siempre en la portada se destacan estas cualidades, además de que puedas tú encontrar ahí los sellos de calidad que hagan reconocer a ese producto como que ha sido evaluado y a la vez certificado por ciertas instituciones u organizaciones que acreditan o avalan que ese producto es de ese tipo de calidad,
ya sea orgánico, ya sea porque ha sido producido en facilidades que trabajan con alta higiene y calidad, y así sucesivamente. Entonces, identificar esto, además de también si tiene algún tipo de denominación de origen o procedencia, porque influye mucho el hecho de que hay ciertos productos o alimentos que en ciertas regiones del mundo de por sí sabemos que son de mayor calidad. Es el caso del aceite de oliva. Sabemos que el aceite de oliva que se produce en Europa, principalmente de Italia, es el de mayor calidad. Entonces, con esta denominación de origen también le da mayor valor al producto o alimento. Y claro, es lo que hace de que ese producto cueste un poco más que los anteriores o los demás que estén compitiendo en el mercado. Asimismo, encuentras esos sellos, como había mencionado, que si es un producto orgánico, si está libre de alimentos genéticamente modificados o GMO, por sus siglas en inglés. Es muy importante en esta portada y también en la parte posterior destacar, visualizar eso inmediatamente. O sea, porque es el primer paso para tú saber si ese producto es bueno o no. Asimismo, después de que evalúas la etiqueta y de que tiene las características que tú deseas, entonces vamos a la parte posterior de la etiqueta. Y aquí sí les sugiero siempre detenerse. Y no solamente detenerse, también de que periódicamente se mantengan revisando, aunque sea el mismo producto que ustedes adquieran con cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos lo modifican. En el tiempo lo van modificando. Y me ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la leche de almendra. La leche de almendra anteriormente encontrábamos marcas muy reconocidas, me voy a reservar los nombres, que proporcionaban un producto de calidad, es decir, que su fuente era almendras, agua mineral y sal. Ahora podemos encontrar otros ingredientes aditivos que hacen prolongarle la vida al alimento, además de también mantener sus características organolépticas. Pero a mayor aditivo o aditivos tenga este producto o alimento, de menor calidad es. Y no solamente eso, el daño que también le ocasiona a la salud a largo plazo. Y eso lo vamos a evaluar. En la etiqueta posterior, lo primero que tenemos que enfocarnos es en los valores nutricionales. Y en los valores nutricionales tú puedes percibir el servicio del producto y las cantidades de calorías. Eso en el caso de productos o alimentos de consumo. En el caso de los suplementos, vitaminas o de este tipo, siempre hay que valorar la proporción que te da de ese micronutriente con respecto a la cantidad de servicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, encontramos vitamina C que te dicen 1000 miligramos por servicio y te lo dice la portada. Sin embargo, en la parte posterior, tú te encuentras que para tú tomarte 1000 miligramos de vitamina C, tú necesitas consumir 2 y hasta 4 cápsulas. Lo que quiere decir que una cápsula está compuesta solamente por 500 miligramos o, cuando en el caso de 2 cápsulas, o 250 miligramos en el caso de 4 cápsulas. Por ese motivo, a mayor cantidad de servicio, en el caso de los suplementos o cápsula, por la dosis idónea para el consumo, menor calidad tiene ese producto.
lo que les quiero decir es que estas cápsulas están, además que tienen el compuesto de vitamina C, tiene otros aditivos que por lo regular es almidón de maíz o fécula de maíz y otros componentes como celulosa que ayudan a conservar más el producto. Pero eso es porque en donde se produce solamente cuentan con el formato XS para poder presentarlo y disponerlo en el mercado. Hay otras facilidades que sí realizan y llevan a cabo productos de alta calidad donde tú puedes encontrarte una cápsula por ese compuesto, lo que quiere decir que es de mucho más calidad. Entonces, es importante valorar la cantidad de servicio por la cantidad que yo quiero recibir en el caso de los suplementos. Ahora, en el caso de los alimentos, tienes que fijarte cuál es realmente la porción o el servicio referente a las calorías. ¿Por qué? Porque vemos una galleta, que te dice en grande 250 calorías, una galleta. Pero esa galleta, cuando tú te fijas en la cantidad de servicio que posee ese empaque, te dice 2 servicios por empaque. Lo que quiere decir que la galleta completa tiene 500 calorías. En tanto, es importante que siempre consideres si esa porción es realmente lo que tú quieres darte. Además, te dice de si ese alimento es hipercalórico por la proporción que te da la porción, o sea, la cantidad que tú recibes de servicio, o si realmente se adapta al consumo calórico que tú andas buscando. Entonces es muy importante iniciar por ahí. El servicio con respecto a las calorías y el servicio con respecto a lo que yo quiero recibir o ando buscando. Ahí entonces pasamos a lo que es el desglose de este compuesto. Ya expliqué sobre en el caso de los suplementos naturales. Pero en el caso de los productos y alimentos, encontramos el desglose de los macronutrientes con respecto al producto o alimento y de lo que se deriva esas calorías. Importantísimo. Hay muchos productos que te dan una proporción calórica que difiere de la proporción de macronutrientes que te dan. Cuando tú empiezas a calcular las grasas, que siempre vas a destacar en negrita, el total de grasas, el total de carbohidratos, el total de proteínas, siempre van a estar en negrita y de eso es que está compuesto ese alimento. Las subdivisiones que se desglosan debajo de estos macros principales es de lo que está compuesto ese macro. En tanto, si tú ves una etiqueta de un producto o alimento que tiene un total de grasa, aquí tengo un ejemplo para guiarme, de una barra de dulce, chocolate, dicen que tiene una grasa total de tantos gramos, pero esta a su vez se subdivide en grasas saturadas y en grasas trans. Y estas son del tipo de grasa que tenemos que evitar si andamos buscando cuidar nuestra salud. Del mismo modo, encontramos otros productos que te destacan que tienen grasa monoinsaturada, grasa poliinsaturada, que son las que realmente el cuerpo humano necesita para mejorar sus funciones. Y además, muchas etiquetas te resaltan la cantidad de colesterol que tiene ese alimento, que para personas con problemas de hipertensión o colesterol alto, necesitan analizar bien esta parte de la etiqueta para considerar si se ajusta a su demanda nutricional
para cuidar su salud. Entonces, siempre tienen que valorar la cantidad y el porcentaje, que es lo otro que vemos en la columna de al lado, que es el % del valor diario de consumo. Cuando vemos que este valor excede en % una cantidad importante, porque se refiere durante el día, póngase usted una barra que tenga 35% del valor diario. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto le queda durante el día? Le queda 65% por consumo. Entonces, si eso es simplemente una barra, entonces calculen lo que sería el total de su alimentación durante el día. Ahí es donde viene el problema de que se pueden exceder. Y por ello es importante analizarlo. También se puede destacar, muy importante, es la cantidad de sodio que tiene un alimento, que para las personas hipertensas es sumamente importante para tener este control del consumo de sodio y evitar tener complicaciones de salud. O asimismo nosotros, o sea, es cuestión de saber de que sí, el sodio es necesario, pero los valores que necesitamos no pueden exceder cierta cantidad que nos pueda crear inflamación o futuros daños, como algún tipo de cardiopatía o incluso que pueda generar otras condiciones metabólicas como es diabetes u obesidad, porque está comprobado por estudios que el alto consumo de sodio genera problemas que causan obesidad y diabetes a la vez, ya que incita el consumo de carbohidratos y también de que la persona almacene más grasa en las zonas viscerales, es decir, en el perímetro abdominal. Así pues, siempre tomando en cuenta el % del valor diario, vas a poder descifrar si es bueno o no, porque mientras más bajo sea, quiere decir que más aceptable es ese producto. Del mismo modo, encontramos los carbohidratos, importantísimo, porque dentro de los carbohidratos muchas personas se confunden y entienden como que, me voy simplemente a la cantidad de azúcares añadidas, que es fundamental tomarlo en cuenta, porque en ocasiones vemos productos que tienen carbohidratos totales que se basan totalmente en azúcar añadidas. Y es entonces de ese tipo de producto o alimento que hay que descartar. O que su proporción, por ejemplo, de una barra, sigo con la barra de chocolate, te da más de lo que tú en total pudieras consumir en el día de azúcar añadida o azúcar de mesa o cualquier endulzante, que en el mismo caso de la grasa, cuando supera el % de valor diario de ya sea ya más de un 10%, hay que tomarlo en consideración y descartar. También te permite a ti valorar qué cantidad de azúcar naturalmente presente tiene el producto, como es el caso de algún producto a base de frutas. Te puede decir la cantidad naturalmente presente de ese producto de azúcar, pero del alimento, no que sea añadida. Que en ese caso te habla a ti sobre azúcares totales. Las azúcares totales pueden deberse a glucosa del alimento, a la fructosa del alimento, por ejemplo, una fruta, a la lactosa, en el caso de la leche, y a la galactosa, que son las azúcares que están naturalmente presentes en los alimentos. Y la fibra dietética, que también los productos, por ejemplo, en panificación, que vemos los panes integrales, vemos qué cantidad de fibra puede proporcionar este alimento y según el valor diario, qué tanto me da y qué tanto más yo puedo necesitar para compensar mi requerimiento diario. Entonces, es importantísimo destacar que aunque te digan estas proporciones,
siempre tienes que ver las subdivisiones de los macronutrientes. En el caso de la proteína, siempre te va a dar la cantidad, te van a presentar la cantidad de proteínas en total por servicio de ese alimento o producto. La clave está en los valores nutricionales en cuanto a los macros, es identificar los tipos de grasa por el que está compuesto ese alimento y los tipos de carbohidratos que tiene ese alimento. Además de qué tanta cantidad de proteína yo puedo recibir por ese servicio. Porque ahí es donde viene de qué es lo que tú andas buscando en ese producto o alimento. Si tener un buen balance de macronutrientes, si que no tenga azúcar añadido, que sea libre de grasas saturadas o grasas trans, que son dañinas, que sea baja en sodio, en fin. Los valores nutricionales que te presenta la tabla en la parte posterior de la etiqueta de cualquier producto o alimento es para tú detenerte a valorarla. Y asimismo, tú calcular, multiplicar la cantidad de grasa total por 9, que es el equivalente a la cantidad de calorías que te da. Y en el caso de los carbohidratos y las proteínas, multiplicarlas por 4. Y la sumatoria de ese total de las grasas por 9, de los carbohidratos por 4 y de las proteínas también por 4, es decir, los gramos que te dice que tiene ese alimento por servicio por 9 o 4, y su sumatoria te va a decir a ti la cantidad de calorías que tiene ese producto, y con ello entonces tú puedes definir si realmente es lo que dice ser. ¿Qué sucede? Que muchas compañías ignoran esta parte y lamentablemente pasan desapercibida esta diferenciación, que cuando una persona que conoce hace el cálculo y no le da la cantidad de calorías que dice la etiqueta, ¿qué te quiere decir a ti? Que te están engañando. Entonces ya sabes que si solamente por ahí te dicen una cosa que no es, entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Realmente ese producto es lo que dice ser? Y ahí es donde tambalea la situación y donde tú particularmente empiezas a valorarlo como inadecuado porque ya te está dando una información que está errada. Y siempre las compañías tienen que tener mucho cuidado en colocar estos datos porque habla de su credibilidad y también te dice a ti que tanto puedes confiar en esa marca para tú seguirla consumiendo y comprándoles sus productos. Bien, pero las cosas no se detienen ahí. Las cosas no se detienen ahí. Es sumamente importante valorar los ingredientes. Señores, muchas veces compramos un alimento. Vuelvo al caso de cualquier producto que digamos simple, de un solo ingrediente, dígase salmón enlatado, sardina enlatada, atún enlatada, leche de almendra o leche de vaca, de oveja, de cabra, los mismos huevos, en fin, productos o alimentos que son de un ingrediente. Sin embargo, cuando tú ves la etiqueta posterior y te dice ingredientes, te das cuenta que nada más no es ese solo ingrediente que tiene principal, tiene aditivos que ayudan a prolongarle la vida al alimento. Como expliqué, a mayor cantidad de otros ingredientes, menor es la calidad de ese producto. Y aquí es importante tener en cuenta varios aspectos. Ya hemos hablado de lo importante que es identificar el tipo de grasa que tienen los alimentos. Asimismo, el tipo de carbohidratos. Aquí, en los ingredientes, tú vas a poder determinar
si en definitiva, ese producto o alimento es bueno o no. Si te gustaron los macros, si te gustaron los valores nutricionales, la cantidad de servicio por caloría, cuando tú vayas a los ingredientes y tú veas alguna de estas cosas, ya te pone en la cuerda floja de decidir si te lo llevas o no. ¿Por qué? Porque muchos de estos aditivos pueden ser naturales, como otros, en su mayoría, son artificiales. Y los aditivos naturales encontramos el vinagre, encontramos la sal marina principalmente, que son conservantes naturales que ayudan al alimento a prolongarle su vida y a conservar sus propiedades. Ahora bien, como tiene este tipo de conservantes naturales, su tiempo de caducidad es menor, contrario a aquellos otros que tienen múltiples aditivos. Y vamos a comprenderlo. En todos los casos, el primer alimento o el primer ingrediente que usted vea, o los primeros que ustedes vean en una etiqueta, es de lo que está compuesto principalmente ese alimento o producto. Luego, puedes encontrarte con esos aditivos naturales o artificiales que lo puedes encontrar por su nombre químico o su nombre como se encuentra en el mercado. Y es el caso, por ejemplo, de ciertos también antioxidantes, que sabemos que son antioxidantes ácido fólico, que se utiliza mucho, que el ácido fólico es un tipo de vitamina B9, por cierto. También ácido cítrico, que es otro tipo de antioxidante natural, que es el de los compuestos de la vitamina C. Y así sucesivamente. Pero si te destaca exactamente el nombre de ese producto, ácido cítrico, ácido fólico, ok, es pasable, es bueno. Pero cuando tú ves que tiene algún otro apellido o nombre adicional a eso, ya te dice a ti que es artificial. Del mismo modo, encontramos que tiene agregado muchos productos almidón de maíz. ¿Y qué te quiere decir eso? Que para ahorrar del producto, o sea, crear un producto que te dé mayor rendimiento, se le agrega ese tipo de carbohidratos, que en muchos casos son altamente procesados. Porque también encontramos el almidón de maíz de alta fructosa, que ese es artificial, y que el cuerpo no digiere. Eso se transforma en algo muy tóxico para el organismo, que a largo plazo lo que conlleva es a traer problemas hepáticos y también a daños importantes en la flora intestinal. También encontramos colorantes que son fatales para la salud tanto del adulto, pero principalmente de los niños que están en desarrollo, porque aumentan la hiperactividad del cerebro, aumentan la adrenalina, causa también trastornos de ansiedad, la aumenta, al igual que los otros aditivos artificiales. Pero los colorantes principalmente son muy estimulantes. Y por ello es que es necesario tomar en consideración a los niños, tratar de evitarles dar estos alimentos con colorantes. Por eso siempre indaguen los ingredientes para identificar si tiene algún tipo de colorantes, que lo pueden encontrar por ciertas denominaciones que sean una numeración E,
no sé cuánto, que va a depender del tipo de color que sea, pero siempre tienen esa denominación en la región europea, utilizan la E, y en la región americana utilizan otra denominación que son números, así se identifican, en el que te dice a ti qué tipo de colorantes que tiene, los cuales son artificiales y que hay que evitar. Y le aseguro que si descartan estos tipos de alimentos y ustedes tienen esta sensación o ven a su niño, niña o algún menor que consume mucho de estos alimentos y se lo quitan, pueden ver cómo mejora ese estado de trastorno mental, incluyendo aquellos niños con ciertos trastornos diagnosticados que están siendo medicados. Pueden ver que solamente al quitarle esto de su alimentación van a mejorar considerablemente hasta el punto de que pueden bajarle la dosis de su medicación y así también ayudarles a mejorar su calidad de vida. No solamente la de ellos, también las de los padres o los tutores, quienes se hacen cargo de ese niño o niña. En tanto, encontramos otros aditivos, acidificantes, gelificantes, estabilizantes. Podemos ver muchísimos como los que son el glutamato monosódico, que es aquel que alarga la vida del alimento, pero también le mejora el sabor, que a la vez, al liberar tanta oxitocina en el cerebro, te pide consumir más. Entonces, cuando tú valoras también esto, te das cuenta de que están jugando con tu salud para buscar que tú consumas más de ese producto o alimento. Puedes encontrarte también con gomas que ayudan a mantener estabilizado todos los ingredientes y las propiedades de ese alimento, que no se degrade al poco tiempo, y emulsionantes que impiden que las grasas con los carbohidratos y los azúcares se separen con facilidad y le den una sensación rancia al alimento. También en ciertos embutidos, carnes, quesos, encontramos no solamente que se le han agregado colorantes, también nitritos y nitratos que ayudan a estos alimentos procesados a conservarse por más tiempo. Y también encontramos en las bebidas comerciales, principalmente las alcohólicas, sulfitos que ayudan a mantener más las propiedades y las particularidades de estas bebidas. Y en general lo que sucede es que estos aditivos causan daño a los órganos, principalmente hepático, porque no se asimilan y al no asimilarse es un esfuerzo mayor tratar de eliminar esas toxinas por las heces y por la orina. Además, la flora intestinal no procesa ni digiere esos tipos de aditivos, por lo que la deteriora y la vuelve impermeable, ocasionando serios daños a largo plazo de inflamación sistémica, es decir, en todo el organismo, pero a la vez ocasionando problemas y trastornos mentales por el desbalance de los neurotransmisores. También estos aditivos aumentan la hiperactividad del páncreas y también condicionan las enzimas propias que se posee, lo que impide digerir ese alimento adecuadamente. Y cuando vemos que se le dificulta al organismo digerir un alimento, es lo que ocasiona inflamación. Y cuando algo te ocasiona inflamación, es porque tu cuerpo no puede procesar ese alimento que tú has consumido. Y si te mantienes por mucho tiempo consumiendo ese alimento, te va a traer y va a crear daños a tu salud. En tanto, es importante considerar los ingredientes y, como dije anteriormente, a mayor cantidad de ingredientes,
más procesado es ese alimento. Por lo que de menor calidad y menos bueno es. Siempre deténganse a ver eso. Y de las otras cosas que hay que también considerar en la etiqueta son las facilidades de preparación, bajo qué manufactura se produjo ese alimento, porque pueden también encontrarse con productos que hayan sido contaminados por contaminación cruzada. Es decir, que en esa manufactura se producen alimentos alérgenos que pueden infectar este otro alimento que no tiene nada que ver con ese otro, que es en el caso, por ejemplo, de las nueces y la avena, que se pueden contaminar de gluten o de nueces por procesarse en este mismo lugar esos tipos de alimentos. Entonces, si tú eres alérgico a ciertos alimentos, es bueno siempre validar de que donde se produce ese alimento se adapta a lo que tú andes buscando. También el país de origen, por lo que había explicado. Solamente el hecho de tú reconocer el tipo de alimento y tú hacer una pequeña indagación sobre la mejor procedencia del arroz, por ejemplo, en el caso del arroz basmati, de los aceites, de las nueces, de las especias, tú vas a identificar si ese producto es de mayor calidad o no. Y además, si ese producto de qué está hecho, que es en el caso de los suplementos, que encontramos ciertos suplementos naturales que son provenientes del aceite de pescado, por ejemplo, el omega 3, proviene de salmón, pero otros te dicen que es de sardina, o otros te dicen de arenque. Y entonces, la calidad es uno de estos tipos de alimentos, te dice a ti, ¿cuál te da mayor calidad? Porque el salmón te da una alta calidad de omega 3, a diferencia de otros que te lo dan, pero en menor proporción. Entonces, saber la fuente del alimento o del suplemento te va a decir a ti si es de mayor calidad o no, si es bueno o no, porque sucede también en el caso de otros suplementos que tú puedes encontrar que proviene de crustáceo y tú eres alérgico al crustáceo y a los mariscos, tienes que descartarlo. Pero que a la vez tiene también fécula de maíz. Entonces, al combinarse estos dos, ya tú sabes que es de menor calidad. Y pongo así ejemplos para que se pueda entender mejor a qué me refiero con cómo identificar la calidad de un producto o un alimento. Y algo que jamás pueden omitir es observar la fecha en la que se produjo ese alimento y su fecha de caducidad. Mayor sea la duración de ese producto, más aditivo tiene, menor es su calidad. Ajustense a eso porque también eso le da una idea, les da esa percepción sobre si realmente vale la pena consumir ese alimento. Y sucede mucho en el caso de los quesos, que encontramos una composición que te dice la portada, queso crema. Pero ese queso crema tiene no solamente fécula de maíz, tiene un montón de aditivos para estabilizarlo, emulsificarlo, también generar un producto de mayor cantidad con una proporción de lácteos y ácidos lácticos inferior, que es un engaño. O sea, al final tú puedes observar que tú estás consumiendo una proporción 50-50 de queso con carbohidrato o almidón. Y como expliqué, hay ciertos almidones que se quedan en el intestino, el cuerpo no lo digiere y le cuesta al cuerpo expulsarlo, deteriora la flora bacteriana y a la larga ocasiona daños tremendos, como es el estreñimiento, así como problemas de salud mental.
Y bueno, en resumen, siempre valora la portada, qué tú andas buscando, el producto que tienes a la mano. Mira las características generales que te dice y qué es lo que te están vendiendo. Y luego corrobora en la etiqueta posterior esto que te están diciendo, considerando el servicio por las calorías, los macronutrientes por el aporte calórico, y sobre todo, préstale mucha atención a los ingredientes de ese producto, alimento o suplemento natural, porque te va a hablar todo sobre la calidad que posee ese alimento y si es bueno o no. Del mismo modo, asegúrate de ver sobre cuáles facilidades fue que se produjo y también el país de origen, que te van a dar nociones claras sobre este producto y su nivel de pureza. En definitiva, crear el hábito de hacer este ejercicio te va a asegurar efectuar elecciones saludables y o favorables de acuerdo al estilo de vida que quieres sostener al momento de realizar tus compras. A optar por la mejor opción ante todo y mantener la certeza, sobre todo, de que lo que estás adquiriendo es lo que en verdad tú deseas para ti. Resalto que siempre será mejor, siempre, tú optar por aquellos productos o alimentos de un solo ingrediente. Porque mientras más sea la cantidad de ingredientes, como expliqué, y mayor sea la cadena de procesamiento y de distribución, ese alimento es de menor calidad. Y a más corta sea la cadena de distribución, de producción de ese producto alimento, más bueno y de mayor calidad es. Pues también asegura de que ese alimento sea más fresco y más saludable. En tanto, opta primero por aquellos alimentos que se produzcan y se elaboren en donde te encuentres, en donde tú vives, en donde tú resides. Mientras más próximo sea de ti y menos lejos, también te dice a ti que es más fresco. Y en muchos casos, asegúrate de su procedencia para también valorar esta parte. No obstante, en estos casos que realmente facilitan muchísimo la alimentación y la nutrición en general, es sumamente importante hacer una valoración adecuada de si ese producto o alimento es bueno o no, según sea tu sistema de valores y tu nivel de conciencia, ya que si priorizas tu salud y tu bienestar, descartarás todo aquello que a largo plazo pueda generarte algún daño. Por el contrario, solo te importará el placer efímero de calmar tu ansiedad o antojo que tengas en el momento, en vez de detenerte a evaluar por qué esa ansiedad y ese antojo por ese alimento y pensar si tendrás alguna deficiencia o algún desbalance en tu cuerpo. De todos modos, lo fundamental es el conocimiento sobre lo que adquieres para que decidas si vale o no la pena adquirirlo.